Queridos hermanos, vamos a ir buscando en la Biblia Hebreos, y de ese libro no nos vamos a mover porque vamos a ver todo un capítulo hoy, que es lo que el Señor me ha dado para ustedes, y yo lo he titulado esta prédica: Sirvamos a Dios con temor y reverencia. Al final del mensaje vamos a entender por qué. Si vamos a empezar leyendo la carta esta hermosa, escrita ya sea por Bernabé o por el apóstol Pablo, no se sabe exactamente quién de los dos la ha escrito, pero son dos grandes, poderosos siervos de Dios. Y es una carta, es un tratado doctrinal, doctrinal donde hay doctrinas para aceptarla, para incorporarla en nuestras vidas, en la iglesia, y es una carta también exhortativa y dirigida a alguna comunidad cristiana, no se sabe exactamente, pero se cree que era una comunidad cristiana que estaba esa comunidad en un estado de debilitamiento, pero estaba en un estado de debilitamiento espiritual por las persecuciones que se sufrían en esas épocas, que el escritor redactó la carta esa iglesia, esa comunidad cristiana a la cual él le dirige esa carta, estaban debilitados espiritualmente, pero se cree que era por las persecuciones y dificultades internas que tenían entre ellos, que ponían en peligro la fidelidad al Evangelio. Entonces, muy preocupado, el apóstol escribe y les manda esta carta para levantarlos, porque estaban caídos, hermanos, por lo que vamos a estudiar y por las palabras que este apóstol, este siervo de Dios, le empieza a decir a estos cristianos. Es que evidentemente habían perdido las fuerzas. Y es el momento en que el cristiano tiene que tener mucho cuidado cuando llegan esos momentos, hermanos, porque si no estamos aferrados a la palabra de Dios, si no estamos aferrados a la oración, y si no estamos aferrados a un cuerpo, a una iglesia, es muy fácil tumbarnos, es muy fácil entristecernos, decaernos, enfermarnos. Algunos hasta se mueren. Y no sé yo, una persona entristecida y tan entristecida, ¿qué pasaría? Porque empieza a no creer en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la fortaleza de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Una persona debilitada es una persona que empieza a decaer en la fe, y cuando se pierde la fe se pierde todo. Entonces vamos a empezar leyendo. El primer versículo dice así: Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ir analizando versículo por versículo. Acá vemos que el siervo está diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos tomaban como testigos todos los que están escritos en el capítulo anterior, el capítulo 11. Tenemos una lista bastante grande, yo los nombro porque los tengo acá subrayados en mi Biblia. Por ejemplo, están los profetas Samuel, David, Jefté, Sansón, Barak, Gedeón, Rahab, Jericó, Moisés, José, Jacob, Isaac, Abraham, Sara, Noé, Enoc y Abel. Esos son los que están aquí enumerados en Hebreos capítulo 11, el capítulo anterior, donde hablan de la fe, dedican unos cuantos versículos personales para cada uno de ellos, porque han dejado registradas sus vidas, sus historias, ejemplo de personas que vivieron por fe. No podrían haber hecho lo que hicieron si no hubieran actuado por fe. Entonces aquí este gran apóstol está diciendo: nosotros que tenemos alrededor nuestras personas que nos han demostrado su fe, entonces, por favor, despojémonos del peso, despojémonos de ese peso, dejemos de un lado aquello que nos estorba. ¿Cuántas veces, hermanos, hay cosas en la vida que no llegan a ser necesariamente pecado, pero son pesos que no nos hacen avanzar, o que nos hacen avanzar con dificultad? Cuando nosotros salimos a la calle así libre, podemos caminar rápido, pero cuando ya vamos con una mochila en la espalda o cargando bolsas, el paso se nos hace un poco más lento, porque el peso nos impide ir a una velocidad como si iríamos libre, distinto a si iríamos libre de todo peso. Entonces hay cosas en la vida que nosotros tenemos que con sabiduría pedirle a Dios, o darnos cuenta nosotros
que son cosas que nos hacen bajar la mirada, que nos hacen entristecer, que nos quitan tiempo para estar en la casa de Dios, que nos quitan tiempo para estar en la presencia de Dios mediante la lectura de la palabra de Dios, que nos quitan tiempo para la oración, que nos quitan tiempo para el ayuno, que nos quitan tiempo para estar en comunión los unos con los otros. Entonces, yo no puedo ponerme a la altura de ustedes, hermanos, porque cada uno tiene un peso diferente. Yo no tengo el mismo trabajo que tienen los demás. Mi esposo, que tiene un trabajo de 8 o 9 horas, él tiene una rutina distinta a la mía. Mi hijo, que trabaja y estudia, mi hija también que estudia, tienen todos distintos horarios, distintas salidas, distintas obligaciones, distintas responsabilidades, distintas a las mías. Entonces cada uno sabe cuál es el peso que no nos permite a nosotros haber leído la Biblia en un día. Nunca tenemos que dejar de leer la Biblia, nunca. Pero hay días que podemos estar más tiempo en la presencia de Dios. Entonces, si hay un día que no hemos estado más en la presencia de Dios, analicemos qué ha pasado hoy en mi vida, que no he tenido tiempo de orar, que no he tenido tiempo de leer la Biblia, que no he tenido tiempo de ir a la reunión cuando era el día de reunión. Son todos pesos, hermanos, que van en contra de nosotros. Y que nos hacen que corramos la carrera, porque vamos corriendo una carrera acá en la vida, ¿no? Para llegar a la meta, hace que corramos la carrera un poco más lento, y esa lentitud puede hacer que nosotros no lleguemos a la meta. Entonces aquí este siervo le está diciendo a estos hermanos que estaban debilitados, en peligro en cuanto a la fidelidad del Evangelio, le está diciendo: despojémonos de todo lo que nos estorba, trabajo, familia, compromisos, amigos. No sabemos, hermano. Cada uno sí sabe qué es esa cosa que obstaculiza que nuestra vida corra como hijos de Dios, que tenemos que correr, hermanos. Porque más cuando los tiempos que se avecinan son tiempos malos, como se estuvo hablando al principio, son tiempos donde ya vemos que la venida es urgente, es inminente de nuestro Señor. Y dice también de lo que nos asedia. Dice del pecado que nos asedia, del pecado que nos enreda. Porque el pecado nos enreda, hermanos. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero decimos: no, esto va a pasar desapercibido. Bueno, esto es una cosa de hoy, ya está. Pero si nosotros no le damos corte a ese pecado, llámese mentira, llámese desgano de ir a la iglesia, todo eso es pecado, porque todo lo que agrada a Dios, si no lo hacemos, es pecado. Si a Dios le agrada que vengamos a la casa de Dios y no venimos, estamos pecando. Entonces cada uno imaginará un tipo de pecado. A veces nos focalizamos en uno solo: matar, robar, que son las cosas visibles, son las cosas que salen en las portadas de los diarios, en los comunicados de televisión, en la radio. Pero es que hay cosas que nadie las ve y que son pecado. Y que nosotros sabemos, porque nos van debilitando, nos van enfriando, nos van alejando de Dios, nos hacen perder la fe. Entonces, ese pecado nos va enredando. Si no lo cortamos y decimos: esto se termina hoy en mi vida, esto nunca más, esto le doy un corte final, digo punto y aparte y nunca más. Entonces eso nos va a enredar y nos va a enredar, hermano. Y es como una bola, ¿no? Una bola, sea chiquitita, empieza, una bola de nieve empieza a rodar y cada vez más grande, después nos aplasta y nos mata. Entonces tenemos que tener cuidado, y eso es lo que este apóstol de Dios tenía que hacerle entender a estos hermanos, que no le estaban dando importancia a ciertas cosas que estaban pasando en su vida, y que hoy era un día y mañana otro, y cada vez lo veía más debilitado, y se preocupaba el apóstol. Decía: ¿qué le está pasando, hermanos? Ya sea peso o ya sea pecado, hay que despojarse de ambas cosas, ¿sí? Bueno, y él dice: si están débiles, por favor, aliéntense mirando a la nube de testigos que tenemos. Y nosotros, hermanos, tenemos los testigos de la Biblia, y si no nos queremos ir tan lejos, también tenemos testigos en el presente, hermanos. Yo conozco siervos poderosos de Dios, miren, grandes siervos de Dios, que yo a veces me pongo a pensar en algunos que han perdido. Por ejemplo, hay un siervo que yo admiro mucho, que está en la presencia del Señor, perdió 2 hijas. 2 hijas se fueron antes que él, y de muertes muy feas, muertes que uno no espera, que un hijo, una hija muera de esa manera, ¿no? Y sin embargo este siervo nunca decayó, siempre predicando el Evangelio con poder. Cristo viene, él está ya en la gloria del Señor, recompensando, y tiene una corona hermosa, porque él ha perseverado hasta el fin de sus días con pruebas muy grandes, que yo a veces me pongo a pensar
¡Qué fortaleza de ese siervo! Entonces nosotros tenemos una nube de testigos, de siervos y de siervas, misioneros que han dado su vida por la causa de Cristo, misioneros que han ido a las selvas y jóvenes han muerto. Han muerto bajo las manos de los indios, de los indígenas, han muerto algunos bajo las balas, otros han muerto en naufragios ahogados, otros han muerto en persecuciones. ¿Cuántos cristianos tenemos nube de testigos? De si nosotros entramos por internet a La Voz de los Mártires, ahí vamos a ver hasta niños, jovencitos, así como vemos estos jovencitos y adolescentes muriendo. Dice que están crucificando muchos niños. Están crucificando porque no desisten a su fe. Porque si ellos desistieran no los crucifican. Pero ellos no desisten a su fe, entonces mueren crucificados. Muchos niños que mueren de distintas formas, hermano. Así que miremos nosotros eso que nos rodea, esa fe que es digna de ser imitada. Porque a veces miramos tantas cosas que no son dignas de ser imitadas. Personas que no merecen ningún tipo de seguir sus pisadas, no merecen ni siquiera leer su historial, no merecen ni siquiera pasarlo de largo así, porque no merecen nada. Pero los que sí nos rodean y que merecen, porque pueden sostener nuestras vidas, nos pueden alentar a seguir en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las injusticias. Porque hoy vivimos un mundo de injusticia, hermano. Por donde veamos injusticia por aquí, injusticia por allá, en todos lados injusticia, hermano. Pero sin embargo, el apóstol está diciendo, corramos con paciencia, porque para esto, hermano, hay que tener paciencia. La vida cristiana, si no hay paciencia, estamos perdidos. Los impacientes, los que dicen, no, yo no quiero ir más a la iglesia, no quiero leer más la Biblia porque Dios no me ha cumplido esto, ni aquello, estoy sufriendo por esto y por aquello, están perdidos esas personas. Con paciencia, dice el Señor, que vamos a alcanzar la meta con paciencia, hermano. Esto lo hemos predicado varias veces, porque la impaciencia es lo que embarga al ser humano. La impaciencia es algo que viene del infierno. La impaciencia es algo tan malo que está llevando a miles de almas a alejarse de Dios, a miles de almas a apostatar, a miles de almas a quitarse la vida. Entonces el apóstol aquí le está haciendo reflexionar que primero tienen que dejar todo lo que sea peso y pecado, porque el peso sin ser pecado se transforma en pecado, porque hay cosas en la vida que nos impiden, por ejemplo, venir a la casa de Dios. Si hay algo que nos impide venir a la casa de Dios, que uno dice, no es malo esto que yo estoy haciendo, supongamos un trabajo, ¿es malo un trabajo? No, Dios ha creado el trabajo para que podamos mantenernos y sobrevivir, hermanos queridos. No es pecado trabajar, pero sí se transforma en un peso cuando ese trabajo nos impide venir a la casa de Dios. Entonces, todo lo que sea peso que nos impide leer la Biblia, nos impide orar, nos impide tener comunión con los hermanos, ese peso lo tenemos que dejar de lado. Decir, no, esto tiene que cambiar en mi vida. Yo tengo que empezar a estructurar mi vida de otra forma, de tal forma que todo lo que yo he descendido espiritualmente lo vuelva a recuperar. Entonces me saco la mochila del peso y me alineo con Dios. Esto es lo que no me deja, ya sea trabajo, familia, amigo, no sé, hasta un estudio puede llegar a ser un peso. Hasta un estudio que Dios no lo tiene pensado para una determinada persona y uno se ha metido en una carrera que la va haciendo con mucha dificultad. Yo veo que hay chicos que están estudiando, que no duermen de noche, están noches y noches con café y vallaspirina para poder, pero semanas llevan así, ¿no? Yo no sé si a Dios realmente le agradará que uno entre en una carrera tan tremenda que no tienen ni mente para Dios, no tienen mente para nada. Entonces, hay cosas en la vida que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a que todo lo que sea peso nos saquemos de encima de nosotros para que corramos libre, porque la carrera para el cielo tenemos que correr libre sin peso, porque el que corre con peso no llega. Entonces, eso estábamos analizando hasta aquí, y el pecado que nos asedia, que nos enreda. El pecado nos enreda hoy en esto, mañana en aquello a veces no nos damos cuenta. Pero el pecado nos va enredando, hermano, y llega el momento que estamos tan enredados que no podemos darle solución a nuestra vida. Y por eso hay muchas personas que se quitan la vida. Porque se han enredado en tantas cosas malas que se sienten desesperados. Entonces terminan quitándose la vida, otros terminan destruyendo los matrimonios, otros terminan, no sé, transformándose de personas buenas en personas malas.
Uno los ve a veces cuando son jovencitos y dice, qué lindo, qué prometedor este joven, esta jovencita. Y se enredó en tantos pecados que después se transforma en, vaya a saber en qué, no vamos a nombrar, pero se transforman en personas horrorosas. Bueno, vamos a ir al versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este versículo realmente, hermanos, lo disfruté. Lo disfruté porque vamos a entender por qué es lo que el Señor me quería hacer pensar. Dice el apóstol, el siervo que tenemos que poner los ojos en Jesús. Va a ser la única forma que nosotros vamos a poder despojarnos del peso, vamos a poder despojarnos del pecado, vamos a poder fortalecernos cuando pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque es Él el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo que se le puso a Jesucristo delante de Él, sufrió la cruz. O sea que el Señor Jesucristo, si no hubiera estado mirando el gozo que le esperaba por delante, no sé si podría haber sufrido lo que sufrió. Pero a Él lo sustentó lo que Él miraba, porque dice que el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y hermanos queridos, nosotros cuando estemos en la vida y estemos pasando por valles de sombra, valles oscuros que nos va a tocar a todos los seres humanos pasar, valles de dificultades, valles de escasez, valles de enfermedad, valles de injusticia, valles de problemas, de toda la cosa que este mundo da. Porque este mundo, mientras vivamos en el mundo, nos va a estar provocando situaciones que nos van a entristecer, que nos van a afligir, que nos van a desilusionar, que nos van a amargar, que nos van a enfermar, en fin, tantas situaciones. Pero si nosotros ponemos los ojos en Jesucristo, hermanos, y ponemos los ojos en la morada celestial, que el Señor nos está preparando una morada eterna, vamos a poder sobrevivir todo. Porque vamos a decir, Señor, es por un tiempito esto que estamos pasando nada más. Señor, esto tiene fin, esto tiene corte, todo termina. Eso conversábamos hoy día con Nati. Y justo ella me decía, mamá, siempre pienso yo que todas las cosas tienen un fin. Por eso no nos hagamos problema por una determinada situación que estábamos conversando entre las dos. Porque siempre todo tiene su fin. En algún momento todo termina. Pero hay algo, hermanos, que a nosotros nos tiene que sustentar. Y es que Jesucristo nos está preparando una vida eterna. Jesucristo nos está preparando un descanso eterno para aquellos que no tienen descanso acá en la vida. Porque hay personas que tienen que trabajar y trabajar y trabajar porque no queda otra. Entonces dice que el Señor allá va a secar nuestras lágrimas, nos va a saciar de todo bien, nos va a hacer descansar. Todo lo que no teníamos acá en la tierra, el Señor nos va a dar allá en el cielo. Entonces, ese tiene que ser nuestro gozo, hermanos queridos, de poner delante de nosotros todo lo que el Señor está preparando para nosotros, porque si nosotros no tenemos ahí, al frente nuestro, lo que el Señor está preparando, vamos a estar mirando nuestros problemas. ¿Qué vamos a tener al frente nuestro? Los problemas. Entonces, mientras nosotros tengamos al frente nuestra los problemas, cada vez nos vamos a hundir más. Bueno, entonces dice que lo que lo sostuvo a Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, o sea, Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso va a ser lo único, hermanos, en momentos de dificultad, en momentos donde nadie nos pueda ayudar en esta vida, donde haya injusticia por donde veamos, verlo a Jesucristo, ver lo que Él también miró, el gozo que el Padre le tenía preparado, si Él llegaba hasta el final de la prueba que estaba pasando, ¿no? El oprobio, Él menospreció el oprobio, menospreció toda la burla, el vituperio que le pasó porque el gozo era mayor. Entonces a nosotros, hermanos, el gozo tiene que ser mayor que cualquier aflicción acá en la tierra. El gozo nos tiene que a nosotros envolver de tal manera que podamos seguir avanzando. Y sigo avanzando, no sé cómo, pero yo me voy a la patria celestial. Yo me voy a mi destino eterno. Yo sigo avanzando con la fuerza que tengo. Poco, nada, no sé, pero yo sigo adelante.
Entonces ese gozo me da fuerza, hermano. El gozo del Señor, venir a la iglesia nos fortalece. A veces cuando estamos tristes, la tendencia humana es a recluirnos en una pieza, a tirarnos en una cama, a no querer salir a la calle, a no querer venir a la iglesia. Eso es lo peor que se puede hacer. Cuando estamos débiles en alguna situación que nos está pasando, lo que más nos saca a flote es mirar cómo el Señor Jesucristo fue un vencedor. Si Él miraba todo lo que le estaba por pasar y todo lo que le estaba pasando, Él se tendría que haber vuelto atrás, porque también tenía la humanidad de nosotros. También sufría en su carne, en sus emociones, sentía miedo, sentía tristeza, sentía todo lo que nosotros sentimos, porque Él se hizo como nosotros. Y si Él pudo vencer, dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Por medio de Él. Entonces, poniendo adelante el gozo que está preparado para todos los que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Vamos al versículo 3. Sigue diciendo este apóstol: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar, meditar. Tenemos que empezar a meditar, hermanos. Tenemos que saber meditar. Meditar es yo me siento a pensar: ¿cómo sobrevivió Jesucristo a tanta traición? ¿Cómo Jesucristo sufrió tanto vituperio, tanta vergüenza? Porque las cosas que le hacían a Jesucristo, sabemos la mitad nomás. ¿Cómo sufrió? Entonces tenemos que meditar que si Él pudo ser un vencedor, nosotros también aferrados a Dios. Porque si nosotros nos alejamos de Dios y tenemos cualquier percance en la vida, cualquier dificultad en la vida, el ser humano se desespera y comete locuras. O toman pastilla para calmarse los nervios, ven que una no, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y vaya a saber en dónde termina esa persona. Porque la aflicción lleva a eso, hermanos, sinceramente. La aflicción lleva a la desesperación, y la desesperación nos hace perder la razón. En cambio, cuando nosotros estamos meditando cómo Jesucristo pudo sobrevivir, cómo pudo llegar a la meta, cómo pudo alcanzar la meta que el Señor le había puesto ahí delante de sus ojos, el Padre. Entonces, mientras nosotros meditamos, seguimos un día más vivo, un día más en este problema, un día más en esta ausencia, en esta escasez, un día más en esto y en aquello, hermanos. Tenemos que aprender a meditar y considerar al que merece ser considerado. Al que merece. A veces decimos, meditamos y pensamos cómo habrá llegado a la fama tal actor, tal actriz, tal cantante, el presidente y esto. Y no son dignos de imitar, porque el Señor no nos dice que nosotros miremos y sigamos el ejemplo de aquellos que ponen todo su amor y todo su esfuerzo y todo su entusiasmo en las cosas de este mundo. Jesucristo dejó de lado todas las cosas del mundo. Se hizo humilde, se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, hasta lo más sumo. Porque Él miraba con los ojos espirituales lo que tenía por delante. Eso va a ser lo único, hermano, que nos va a hacer avanzar. Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En esto también me quedé un buen tiempo meditando. Me quedé un buen tiempo porque el siervo le está diciendo a estos hermanos que están debilitados, dice, pero ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte. Ustedes aún no han tenido que luchar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Sigan, hermanos, si todavía no han muerto por luchar contra el pecado. ¿Quién muere hoy por luchar contra el pecado? Por lo menos de lo que conocemos acá, no. En otros países sí. En el Oriente es muy común morir por la causa de Cristo. Pero acá en el Occidente, hermanos, nosotros porque digamos no a esto, no a la ley del aborto, no a la ley sodomita, no a la ley, vaya a saber cuántas leyes infinitas que vienen del infierno, no nos van a matar. No nos van a matar. Como mucho puede ser que venga un grupo enloquecido y nos quiera dar golpes, pero siempre va a haber un grupo de policía que nos van a defender, alguien que nos va a defender. Todavía no hemos llegado, hermano, a que por resistir el pecado nos maten. Así le estaba diciendo el apóstol. Pero ustedes, dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿por qué están tan decaídos? ¿Por qué están tan debilitados? ¿Por qué están tan endebles, como ya vamos a ver más adelante?
Si todavía no han llegado a lo máximo que puede llegar un cristiano. Y a veces nosotros nos debilitamos con pequeñas cosas, hermanos. Seamos sinceros todos. Con pequeñas cosas nuestra fe se debilita. Nos sentimos mal porque nos miran mal, porque nos responden mal, porque nos avergüenzan, porque nos desprecian. Sí, hermano, porque yo le soy sincera, cada día me cuesta más vivir la vida cristiana de la forma que estoy viviendo. Siento el desprecio por todos lados, hasta en una panadería. Voy a comprar y me maltratan. Sí, porque mi apariencia es rara. Ahora estamos en el tiempo de lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces al que hace lo bueno lo miran como un raro, un enfermo, un desquiciado, un místico, un loco. ¿Me entienden? Pero eso no es nada. Hay otros que más allá de eso los han matado. Entonces el apóstol le dice, reflexionen. Jesucristo llegó hasta la muerte. Mírenlo a Él. Mírenlo a Jesucristo, que es digno de ser imitado. Llegó hasta la muerte. Y ustedes todavía no han llegado hasta la muerte. Dice, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 5. Dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación? ¿Saben qué, hermanos? Yo me he dado cuenta que al cristiano no le gusta ser exhortado. A todos, ¿no? A todos. No hay uno que se salve. A los cristianos no nos gustan ser exhortados, porque siempre nos creemos que estamos bien. Creemos que porque trabajamos para el Señor, que porque somos siervos o siervas de alguna forma, hacemos las cosas bien. Y sin embargo, acá el apóstol lo está llevando a reflexionar. Dice que ya se han olvidado ustedes de la exhortación que como a hijos. O sea que si a nosotros nos molesta la exhortación es porque no queremos ser hijos de Dios. Porque todo hijo es exhortado. Por lo menos todo hijo que tiene un buen hogar. Me refiero, ¿no es cierto? Porque la disciplina, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo en Proverbio y en Job. En Proverbio tenemos un montón de exhortaciones. Y en el libro de Job también dice, hace referencia a esto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No tenemos que menospreciar cuando somos disciplinados por el Señor, porque vamos a ser disciplinados, hermanos. El que no es disciplinado ya vamos a ver qué es. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Quiere decir que el Señor nos va a reprender y muchas veces. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un hijo que no se disciplina, no se corrige. O un hijo que no se corrige, no se disciplina. O sea, no se ordena la vida. Al niño desde chiquititito, así de esa bebita que uno dice, son bien vivitos los bebés. Si uno no le pone límite de bebecitos, no vamos a poder manejar nuestros hijos cuando sean grandes. No se van a corregir ya en grandes, ya son árboles torcidos. Por eso es importante poner mucho esmero en esa edad. Poner mucho esmero y corregirlo, porque si no, la vida va a ser una vida desordenada. Por eso hay tantos chicos desordenados, con vida desordenada, porque no tienen hogares de disciplina. Pero no me voy a adelantar. Dice el versículo 6, dice, el Señor al que ama disciplina. Y a veces nosotros tenemos la versión distinta. Tenemos la versión de que el Señor al que lo disciplina no lo ama. Entonces, nosotros por ese miedo a veces queremos hacer aparentar a toda la gente que nuestra vida está súper bien. ¿Cómo está, hermano? Muy bien. Y todos los días está bien. Mentira. Porque un hijo de Dios que Dios ama lo va a disciplinar, lo va a reprender, lo va a corregir, lo va a azotar. Como dice acá la palabra. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azotar es lo mismo que disciplinar. Entonces, el que no es disciplinado por Dios no es hijo de Dios. Y nadie tiene que estar mirando al prójimo si Dios lo está disciplinando.
y Dios lo está azotando. Con distintos azotes, distintas disciplinas, Dios sabe cómo a cada uno darle lo que le va a dar. Porque el que siempre dice yo estoy bien, no me pasa nada, en esta área estoy bien, en aquella área estoy bien, en aquella estoy bien, entonces no es hijo de Dios. Es un hijo del diablo. Y el diablo no lo va a molestar mientras lo siga él. El diablo corre conmigo, está todo bien. Algún día la cobra el diablo, ¿no? Pero Dios los deja, porque al que no es hijo, no lo toca. Yo no voy a ir a tocar a uno que no es mi hijo. No lo voy a ir a azotar a uno que no es mi hijo. No lo voy a ir a reconvenir a uno que no es mi hijo, pero a mis hijos sí. Porque son míos. Y los quiero corregir y me pertenecen a mí. Pero no así con un hijo ajeno. Entonces, si hay un hijo de Dios que nunca tiene una disciplina, no es hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que pasar por disciplina y por azote, y no se tiene que desmayar. Porque pasa eso, que a veces cuando el Señor nos está disciplinando, nos está azotando, nos enojamos con Dios y decimos, Dios, yo ya no soporto más esto, tu disciplina no la soporto, eres injusto porque yo te sirvo, porque yo hago esto por ti, y tú no me bendices. Y el Señor nos sigue disciplinando porque quiere que llegue el momento que digamos, gracias Señor por tu disciplina, gracias Señor por tu azote, Señor Dios mío, y te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo, Señor, porque quiero seguir siendo tu hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Quiere decir que hay hijos que no van a soportar la disciplina. Entonces ya el Señor no lo va a poder tratar como hijo. Y entonces dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claro, predicar esto de la Biblia hoy suena media rara, suena media obsoleta y muchos de esta generación no la van a entender a esta parte. Porque hay hijos que no se los disciplinan, no se los corrige, hay hogares indisciplinados. Hoy en día se deja a los hijos que hagan lo que quieran. Por eso entonces si uno predica este evangelio, no lo entienden, porque vemos rebeldía en los jóvenes. ¿Cómo pueden ser que jóvenes adolescentes estén haciendo las manifestaciones que han hecho del aborto? Eran todos chicos jóvenes, porque no han sido disciplinados desde chico. Porque un hijo que ha sido disciplinado de chico no va a ir a hacer esas manifestaciones que han hecho, no temiendo a las autoridades, ni del cielo ni que hablar, ni a las autoridades de la tierra, no temiendo a los mayores, que son los sabios, son los que nos enseñan, son los que nos aconsejan. Entonces una sociedad de indisciplinados. Los padres dicen, se me han escapado de la mano. A mí no se me han escapado de la mano mis hijos, hermanos. Tan grandes, casados, con hijos, en los caminos del Señor, porque a su debido tiempo se los ha disciplinado, a su debido tiempo se los ha azotado. Entonces cuando se dice se me escapan de las manos es porque no se hizo el trabajo correcto, el trabajo definido como Dios manda. Entonces uno le va a querer predicar este evangelio a una generación de jóvenes que no tienen límite, que no han conocido lo que es una disciplina. Entonces capaz que nos matan. Y capaz que nos dicen, andate con tus locuras vos. Y a la Biblia no la respetan porque no la entienden. Porque para ellos esto es raro, esto es locura. Entonces, queridos hermanos, dice el versículo 7, si ustedes están sufriendo para su corrección, les dice aquí el escritor, Dios lo está tratando como hijos. Siéntanse bien, no se sientan desalentados, no se desanimen, porque Dios los está tratando como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Uy, acá eso pregunta el apóstol, ¿no? Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esto no cabe en esta sociedad ya, hermanos. No cabe ya. A los niños chiquitos ya no se los disciplina. Los padres le tienen miedo a los niños. Los niños gobiernan. Les tienen miedo a una criatura de 2 años, hermanos. Los dejan que hagan lo que quieran. Entonces, acá el apóstol le está hablando, lo está confrontando con una realidad, porque ellos parece que se habían olvidado o estaban perdidos en sus pensamientos. Los está haciendo recapacitar. Le dice el versículo 8,
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, escuchen lo que dice, todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Le está diciendo el siervo, si ustedes no han participado de esa disciplina donde todos han sido participantes, los anteriores, eso digno de imitar de la fe, todos esos han sido participantes de disciplina del Señor, entonces no son hijos, son bastardos. Los bastardos son hijos no legítimos. Y Dios no va a hacer entrar al cielo a ningún bastardo. Dios no va a hacer entrar al cielo a ningún hijo ilegítimo. Al cielo van a entrar los legítimos, los verdaderos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro, es que, hermanos, predicar esto es difícil en estos tiempos. La verdad que es muy difícil, hermanos, pero hay que entenderlo. Dice, si en un tiempo hemos respetado a nuestros padres que nos disciplinábamos, ¿cuánto más no vamos a respetar al Padre Celestial que nos disciplina? Yo me acuerdo, a mi madre la respetaba porque era la que nos daba. Siempre hay uno de los dos que es el que más da. Y en mi casa la que más nos daba era mi mamá. Pero yo la respetaba. Porque me daba con justicia, me daba la disciplina y la corrección que necesitaba por la causa justa. Yo la respetaba, hasta el día de hoy la respeto a mi madre. No concuerdo en algunas cosas, pero yo la respeto. Lo que ella hizo en mi infancia estuvo bien, en mi adolescencia estuvo bien. Y cuando yo ya fui grande, cada una ya tiene un camino para seguir. ¿Cuánto más no voy a respetar a mi Padre Celestial? Obedecer, hermanos. Estamos en una generación de desobedientes. Miren, ¿cómo se pretende que en una escuela un alumno obedezca a un maestro si no obedece en su casa a su padre? Ese es el ejemplo de los alumnos en las escuelas. Eso, hermano, nosotros íbamos a la escuela antes y el maestro era palabra mayor. Lo respetábamos, era algo... Los segundos padres, bien dice usted, eran los segundos padres, los padres en la casa, los maestros cuando estábamos en la escuela. Y teníamos que ir impecables. Me acuerdo, a mí por lo menos en la escuela Sarmiento, nos hacían hacer una fila y nos hacían poner las manos así y el pañuelito arriba de nuestras manos. Y teníamos que ir pasando y la maestra nuestra nos revisaba las uñas y el pañuelo impecable, todos los días. Y el delantal abajo de la rodilla. Nada de pintura, nada de arete, íbamos a estudiar. Hoy las escuelas son centros de prostitución. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la disciplina en el hogar. ¿Cómo los maestros van a poder corregir a esos chicos? ¿Cómo lo van a poder enseñar, exhortarlos? ¿Cómo? Si se le vienen todos los padres encima, porque son padres que ellos no han corregido a sus hijos, no pueden impartirle nada a sus hijos, porque su vida son tan corrupta o peor que la de sus hijos. Entonces estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, donde es peligroso. Yo a veces digo, ay, ¿dónde van a ir mis nietos? ¿A qué escuela van a ir? Porque es un desastre ver las chicas cómo van vestidas, es un asco. Da vergüenza la degradación moral, ya se ha perdido el más mínimo pudor. Entonces acá el apóstol, el siervo de Dios, le está diciendo, si nosotros respetábamos a nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a respetar a Dios, a nuestro Padre Celestial? Le está haciendo reflexionar a esos hermanos. Por favor, hermanos, piensen un poquito. En esa época se respetaba y mucho a los padres. Muchísimo se los respetaba a los padres. Pero este mensaje tiene vigencia para nuestros tiempos. La Biblia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el ser humano, es el hombre es el que ha cambiado. Y a veces dice, ay, pero ¿por qué nos va tan mal y por qué nos suceden estas cosas? Porque el hombre es el que se corrompe. ¿Se puede sobrevivir? Sí se puede sobrevivir, hermanos. Porque si no, el Señor ya nos hubiera sacado de la tierra.
El Señor nos sigue dejando en la tierra porque vamos a poder resistir los que quieramos. Y son esos poquitos los que se van a salvar. Esos poquitos que no desmayan, que el apóstol está diciendo, no desmayen cuando eres reprendido. Lo que pasa es que hay iglesias llenas de hermanos que no les gusta ser reprendidos. Hay iglesias llenas de hermanos que no les gusta ser disciplinados. Iglesias llenas de hermanos que no les gusta ser exhortados. Por eso los pastores no enseñan, los tienen a todo contento. ¿Me entienden, hermanos? Llegado el momento que Dios tenga que salvar a su iglesia, va a ser un diezmo de todos esos que dicen ser cristianos. 1/10 se va a ir al cielo. Por darle un número, hermanos. Porque hay muchos hermanos que han visto en visión el arrebatamiento y dice que eran poquitos los que se iban. De iglesia de 1000 miembros, 1 se iba. Si de iglesia de 1000 miembros, ustedes se han puesto a pensar de mi familia, ¿quién se va en el rapto? Yo tiemblo, hermano, día y noche clamo por mis hijos. Día y noche, hermano, Dios es testigo. Día y noche clamo, Señor, Dios mío, toda mi casa que sea salvo. Todas mis nueras, Señor, Dios mío, mis nietos, Padre del cielo, bendito. Señor, que no se corrompan. Señor, que no se desalienten. Señor, que su fe no decaiga. Señor, Dios mío, la palabra que ha sido implantada desde pequeño en sus corazones, Señor. Que no muera, Señor. Que el enemigo no se la robe, Señor. En la soledad donde están. En la distancia donde están. En la aflicción que tenga que pasar ellos. Señor, Dios mío, que no desmayen día y noche, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como padre por nuestros hijos? ¿Estamos llorando, derramando lágrimas? ¿Estamos clamando al Dios de nuestra salvación? Yo clamo por ustedes, hermanos. Clamo por esta iglesia. No crean, hermanos. Ustedes son parte, hermanos. Esto es lo que Dios nos ha encomendado. Acá, estas pocas ovejitas. Así viniera una sola persona, clamaría por esa persona. Por los que están y por los que no están. Yo sé perfectamente quién Dios me ha dicho, no ruegues más por ellos. Yo sé perfectamente y no ruego por ellos. Sé perfectamente, Dios me ha dado la orden. Pero mientras Dios no me ha dado la orden de algunos, yo sigo clamando. Pasemos al versículo 10. Entonces, recordemos, hermanos, que obedecer es vida y desobedecer es muerte. Porque los desobedientes no van a entrar al cielo. Van a entrar los obedientes, van a entrar al cielo. Versículo 10. Dice así su palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para eso nos disciplina Dios, hermanos. Y nosotros nos enojamos con Dios cuando Dios nos disciplina. Nos enojamos, pero si el Señor nos está haciendo un bien para que participemos de su santidad. ¿Por qué? A ver, no me quiero adelantar, es que más adelante está el versículo 14. Porque el Señor quiere que seamos participantes de su santidad, hermanos. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad. Está tomando conciencia ahí, el apóstol le está diciendo, es verdad, nada al presente parece lindo, ninguna disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, tenemos que ser ejercitados en la disciplina de Dios. No hay otro camino para el Hijo de Dios. Tenemos que ser ejercitados para que ese ejercicio nos vaya transformando, nos vaya purificando, nos vaya amansando. Tenemos que ser manso, hermano. ¿Y cómo se amansa un caballo? Caballo de esos salvajes, ¿cómo se lo amansa? Día tras día se trabaja con el caballo hasta que el caballo se amansa. Primero es salvaje, uno quiere montar, ¡pum! Lo tira el caballo al piso. Y uno vuelve a montarlo y ¡pum! De vuelta y corcovea, relincha, qué sé yo, tira patadas de todo. Pero el caballo mansito, ahí está. Ya lo han amansado. Eso quiere el Señor con nosotros, hermanos queridos. Quiere que podamos tener ese fruto apacible de justicia que es para vida de paz y rectitud. Para que cuando nosotros estemos ejercitados en ese camino de continua disciplina, podamos tener paz y seamos personas rectas.
Si no somos disciplinados, hermanos, no vamos a tener paz en nuestro corazón ni vamos a ser rectos en la vida. Vamos a ser torcidos, vamos a ser injustos, vamos a ser personas que tengan la mente torcida, caminos torcidos. Por eso el Señor dice que Él enderezará nuestras sendas torcidas y tenemos que dejar que las enderece, hermano, aunque nos duela, aunque la disciplina al presente, dice, parece ser causa de tristeza y no de gozo. A nadie le gusta. ¿Qué acaso cuando nos está dando paliza nos ha gustado? No. En ese momento duele, hermano. Cuando mi mamá nos pegaba, dolía en ese momento. Pero después nos poníamos a pensar y decíamos, tenía razón la mamá. Después que ha pasado la disciplina, tenía razón. Y quizás tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta que la disciplina tenía sentido. Si los padres, dice, nos disciplinaron en un tiempo, dice, como ellos podían, como ellos imaginaban, como a ellos les parecía, dice, pero Jesucristo es para nuestro provecho y lo hace bien, de la forma correcta. Y es para que nosotros, dice, podamos cosechar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No vamos a cosechar paz ni rectitud, hermanos, si no somos ejercitados en la disciplina de Dios, aunque nos duela y nos va a doler. Y la disciplina del Señor duele, pero la tenemos que recibir. Versículo 12 dice, por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque parece que estos cristianos ya no oraban y ya no levantaban las manos al cielo. Por eso cantamos a veces, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos al cielo. Hay una canción que cantamos, aunque no tenga fuerza, porque parece que cuando no tenemos fuerza, nuestros brazos no tienen ni gana de levantarse. Y estamos ahí, no, yo estoy cansado, estoy enojado, estoy mal. Pero aunque estés así mal, levanta tus manos al cielo. Aunque estés mal, arrodíllate. Yo, hermanos, sinceramente les digo, en mi situación no me puedo arrodillar. Por algunos problemas de aquí, que algún día estoy esperando que Dios me lo cure si quiere. Y si no, me iré con Él con esa lumbalgia. Yo me arrodillo y me siento muy dolorida al día siguiente. Pero yo, bueno, oro de parada, me siento, pero no dejo de orar, hermanos. Pero acá el apóstol, el siervo, le está diciendo, vamos, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. A algunos se le habían paralizado las rodillas, no podían orar. Y el apóstol los tiene que hacer reflexionar. Ya basta de manos caídas y rodillas así paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Le está diciendo, busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Porque, hermanos, cuando nos salimos del camino derecho, nos vamos por sendas torcidas y nuestro pie que está cojo, torcido, más se va a torcer, más. Y enderezar un pie medianamente cojo es posible, pero un pie sumamente cojo es muy difícil. Pero acá el apóstol está diciendo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que sus pies no se siga enfermando, dice, sino que sea sanado. Tenemos que buscar que nuestras vidas sean sanadas, hermanos. Todos. Acá no hay reclusión, acá no es para bobo. Queremos ir al cielo todos. Tenemos que dejar que el Señor lo cojo, lo enderece. Todos, ya no hay mensajes direccionados para el otro. Acá el Señor a todos nos habla, porque mientras estemos con vida, todos vamos a necesitar ser participantes, como acá dice, todos, el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces si se lo deja sin disciplina son bastardos y no hijos. Entonces todos, hermanos, tenemos que enderezar algo cojo que hay en nuestras vidas. Hay algo que cada uno sabe en lo personal que es lo que está cojo en su vida, torcido. Versículo 14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, recién yo les dije que el Señor nos quería hacer participantes en el versículo 10, pero o sea, Jesucristo, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. ¿Por qué? Versículo 14, porque si no tenemos santidad, ni paz los unos con los otros, no vamos a poder ver al Señor. Por eso tenemos que dejar que el Señor nos discipline y ejercitarnos en ese camino de disciplina y de azote, para que podamos irnos al cielo con el Señor. Si no, no lo vamos a ver al Señor
aunque digamos que somos cristianos, aunque confesemos que somos cristianos, si no seguimos las enseñanzas de la santidad y de la paz los unos con los otros, mediante la disciplina, no vamos a verlo al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo, en estos últimos textos, en el 15 y en el 16, Dios me hizo detenerme. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. Somos salvos por favor de Dios. Por gracia de Dios somos salvos, ¿no? Pero Él le está diciendo, no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué pasa, hermanos? Las raíces están debajo de la tierra y nadie las ve, están allá escondidas, sabemos que hay, pero no la vemos, no sabemos en qué estado está, no sabemos nada de la raíz, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando esa raíz sale de abajo de la tierra y brota a la superficie, entonces lo que estaba escondido se hace manifiesto. Y pasa que hay raíces que son buenas. Yo como muchas raíces buenas. Muchos comemos raíces buenas. Una de las que a mí me gusta y son mis favoritas es la raíz de jengibre. La raíz de regaliz. Hay otras, muchas raíces, pero esa es mi favorita, la raíz de jengibre. Pero es una raíz linda, una raíz saludable, una raíz que me hace bien. Pero dice que hay raíces de amargura, que son como venenos. Que cuando están debajo de la tierra nadie la ve, pero cuando están afuera y uno la va a probar, amarga, venenosa, contaminan a muchos. Entonces el apóstol le está diciendo, cuidado, no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura, poniéndose a flote, que la empecemos a mirar nosotros porque ha salido a la superficie, dice, os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Otros se han contaminado por la amargura nuestra. Otros se han contaminado por el envenenamiento que hay dentro de nuestro corazón, que nadie lo ve, pero que en algún momento se manifiesta, hermano. La maldad en algún momento se hace visible. Y versículo 16 también me hizo quedar pensando mucho tiempo. Estuve toda una noche pensando en este versículo. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso está diciendo aquí el apóstol. No sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es profano? Es un impío. Un profano es uno que desprecia todo lo sagrado, todo lo que se enseña en la iglesia, en la casa de Dios, el temor de Dios, la santidad, la paz, el amor. Es un impío, es uno que desprecia todo lo sagrado, un irreverente. Viene a la casa de Dios y no tiene reverencia alguna ante las cosas sagradas. Un irreligioso, uno que no tiene cero de religión, cero de Biblia, cero de nada. Eso es un profano. Miren cómo lo catalogaba acá Esaú. Así, Esaú era el hermano de Jacob, que por un plato, por una comida, un plato de lenteja vendió su primogenitura. Y el Señor me hacía pensar en cuántas veces nosotros nos dejamos seducir por las cosas de este mundo. Esaú se dejó seducir por un plato de comida, vendió su primogenitura, lo dejó a su hermano que fuera primogénito, perdiendo todas las bendiciones del primogénito. ¿Cuántas veces nosotros por cosas de este mundo, hermanos, vendemos lo que Dios ha puesto, la salvación, la fe? Qué triste, hermano, dejarse seducir por las cosas de este mundo. En el caso de Esaú fue por un plato de comida. En el caso de los hombres acá en la tierra, cada uno sabrá por qué nos dejamos seducir nosotros. Dejando de lado lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos ha prometido que nos va a dar en la patria celestial. A veces por cosas que son banales, que mueren, que no tienen sentido, el ser humano se deja seducir, se deja engañar. Dice, versículo 17, porque ya sabéis que aún después, y acá me he puesto a reflexionar, dice, porque ya sabéis que aún después Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas.
¿Saben por qué pensé tanto en este texto, hermanos? Porque hoy en día y está de moda de que somos salvos por gracia. Hay que tener cuidado. Miren, si el apóstol Pablo Bernabé, quien sea este siervo de Dios, les estaba comparando a ellos, le estaba dando este ejemplo a ellos, que Esaú fue desechado. Si ha sido desechado es porque en un principio estaba amado, estaba elegido, estaba escogido. Y si fue desechado es porque en un tiempo estaba bien con Dios. Pero dice, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque llorando, arrepintiéndose. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he dejado de ser primogénito? ¿Por qué he perdido la bendición de mi padre por un plato de lenteja? Fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Queridos hermanos, esto me hizo pensar mucho porque hoy en día que estamos en el tiempo de la gracia, que si oramos rapidito Dios nos perdona. Tengamos cuidado con este tema, porque acá el apóstol, el siervo, le está diciendo, tengan mucho cuidado, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, no la pudo alcanzar. Porque dice el Señor que muchos procurarán ser salvos. Muchos dicen que se van a esforzar por ser salvos, o sea que van a hacer algo para buscar la salvación y no van a poder. Y no van a poder, ya va a ser demasiado tarde. Y esto tiene que ver con el mismo mensaje, hermano, que di la vez pasada, bendecidos o maldecidos. Porque esto es una continuación de ese mensaje. Un siervo de Dios que está en el nuevo pacto. Estamos en el libro de los Hebreos, casi al final de la Biblia, hermanos, nuevo pacto. Les está dando un ejemplo del antiguo pacto. Y le está diciendo, tengan cuidado, porque así como le pasó a Esaú del antiguo pacto, a ustedes también le puede pasar. Ustedes que son del nuevo pacto. No, porque ahora estamos en el nuevo pacto, la gracia de Dios, que el amor, que el perdón, que la misericordia. Todo eso lo tenemos de parte de Dios, pero no se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede llegar a ser un impío, un profano, hermanos. No se puede llegar, hermanos, a ser un irreverente, un irreligioso, a despreciar lo sagrado, a ser impío. No se puede, hermanos, porque si no, nunca el escritor a los hebreos, que escribió focalizándose en la persona de Jesucristo, como el sacerdote, no como Jesucristo, un sacerdote puesto por hombres como era en el antiguo pacto, sino un sacerdote que venía según el orden de Melquisedec. Un sacerdote distinto que magnificó la obra salvadora, redentora de Jesucristo a nuestro favor. El escritor a los hebreos magnificó, la puso en el lugar que merece la obra de Jesucristo. No tendría que estar dando un ejemplo de esto. ¿Por qué le va a estar diciendo a estos cristianos desalentados, desanimados, que si Esaú fue desechado, ustedes también pueden ser desechados? Dice, porque ya sabe que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró y con lágrimas. Tenemos que cuidarle a la salvación, hermanos. No es broma la salvación. Le costó a Jesucristo el oprobio, el vituperio, la vergüenza. Su vida la dio, la sangre la dio. No merecía el Rey de la Gloria. Les quiero leer, sí los voy a leer. Vamos a Tesalonicenses, a la izquierda. Porque ¿qué pasa, hermanos? Puede pasar esto, miren. Segunda Tesalonicenses, antes de ir al versículo 18, Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8 al 12, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir en época de la gran tribulación, cuando ya la iglesia no esté, ¿no? Pero a esto voy. Y con todo engaño, este anticristo, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso, dice, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados.
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que cuando Dios llega a nuestra vida como el camino, la verdad y la vida, y nosotros conociendo que Él es el camino, la verdad y la vida eterna, conociendo que el Señor ha muerto por nuestra vida, conociendo que el Señor nos está preparando un hogar allá en el cielo para que soportemos las aflicciones de la tierra, porque recordando, mirando al cielo, podemos seguir sin desmayar, podemos seguir adelante. Cuando el Señor ve que ya hemos conocido todo eso y aún así nos burlamos, nos complacemos en la injusticia, ¿qué hace el Señor? Dice que envía un espíritu engañoso a esa persona para que crean la mentira. Entonces, por eso hay muchas personas que han venido a la iglesia. Y hoy lo vemos en la iglesia católica. Hoy lo vemos no congregando en ninguna iglesia, como un impío más de esos que van camino a la muerte. Porque el Señor les ha enviado, Dios mismo le ha enviado. Acá ya no es el diablo, hermanos. Aquí es Dios mismo que le ha enviado un espíritu, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, para que le crean al diablo, ya que no han creído a la verdad que es Jesucristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en Él, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, hermanos, es peligroso, habiendo conocido la verdad, apartarnos. Es peligroso, hermanos. Pueden nuestras almas ser desechadas. Y esto no se predica, hermanos. Este evangelio no se predica. Por eso vemos cristianos haciendo todo lo que hacen los mundanos. Porque no se dan cuenta que a veces es Dios mismo el que toma en cuenta. Me han aborrecido a mí que soy la verdad, muy bien. Me han aborrecido a mí, ahora los voy a dejar con el espíritu de mentira, para que sus almas se condenen. A veces le echamos la culpa al diablo en todo. A veces decimos, uy, pobrecito, ha caído en las garras del diablo. A veces es Dios mismo, hermanos, que le ciega el entendimiento. Ya Dios no quiere saber nada con esa persona. Ya lo ha desechado. Aunque con lágrimas me ruegues, no te perdonaré, estás condenado. Hay que tener temor, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que yo sigo predicando el evangelio, hermanos? Porque cuido mi alma. Cuido mi alma, hermano, porque el que crea está firme, mire que no cae, dice. La cuido a mi alma y cuido a mi generación que vino por detrás. Porque si yo caigo, hermanos, seguro, hermanos, que alguna de mi generación cae. Seguro, hermanos. Porque para eso Dios nos levanta, para que seamos testimonios dignos de los que vienen por detrás. No vergüenza, hermanos. ¿Qué ven nuestros hijos? Que hoy seguimos a Cristo y mañana no, que hoy le obedecemos y mañana no. No es juego. Es siempre, siempre, siempre. Desmayando a veces, pero seguimos. Afligidos, pero seguimos. Cansados, pero seguimos. Desilusionados, pero seguimos, hermanos. Porque cuando nosotros nos empezamos a distraer, a dejarnos seducir, hermanos, por las cosas y los engaños y las mentiras del mundo que llevan a la perdición a miles de almas, el Señor Dios Todopoderoso dice, no van a jugar más conmigo. Eso quieren, quédense con eso. Por eso a veces decimos, ¿cómo puede ser esta persona? Ha tenido don profético, ha ido al cielo, ha ido al infierno. Dios le ha dado visiones, le ha dado revelaciones. En un tiempo liberaba, en un tiempo ponía la mano sobre los enfermos. Y se ha apartado, le gustó el dinero, le gustó la fama, le gustó no sé qué. Del mundo, de las mentiras de este mundo, hermano. Y hoy es un villano, hoy es un vil como cualquier mundano. Perdida su alma, hermano. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible? Porque el Señor le dice, te he dado todo esto. Y aún así me has sido infiel. Aún así has deseado la injusticia. Le mando un poder engañoso de mentira. Para que no seas salvo. Hay que tener cuidado, hermanos.
Y si deseamos los dones, tengamos cuidado también. Si deseamos los dones de Dios, que los tenemos que tener, porque la iglesia se edifica con dones. Pero también que nuestras vasijas estén limpias, hermanos. Que nuestro templo del Espíritu Santo esté limpio, para que cuando caigan los dones, hermanos, nada nos seduzca del mundo. Seamos humildes, seamos siervos humildes, que no somos más que Dios. Somos instrumentos en las manos de un Dios santo nada más. Y con temor y con temblor hagamos las cosas, los ministerios, con temor y con temblor. Pero se predican mensajes de facilismo, mensajes que están llevando a miles de almas. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello y aquello, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Claro, para aquel que anda en el camino de la verdad son nuevas. No para el irreligioso, el impío, el inmoral, todo eso que decía el profano. No, para el profano no. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de un profano que, habiendo conocido la verdad, la desecha? 18 al 21. Acá empieza a hacer una comparación. Le dice este apóstol: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, porque ese monte estaba santificado, el monte donde subió Moisés para recibir las tablas de la ley. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor dice, está haciendo un contraste, hermanos, entre el monte Sinaí de Éxodo 19, 16 al 22, que lo pueden leer en su casa tranquilo, que fue cuando allí llegaron y se pararon, y Moisés nomás, estaban aterrados todos, hermanos, porque se sentía la presencia de Dios, se escuchaba la voz de Dios. Acá dice: no se han acercado ustedes al monte que se podía palpar con sus manos, con sus pies, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, a esa trompeta que sonaba, esa voz que hablaba, que se asustaron todos y rogaron que no se le hablase más. No, hasta Moisés estaba espantado con la presencia de Dios. Dice: no, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, hermanos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los que han muerto antes que nosotros, hermanos, al Dios justo, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Habéis acercado ahora a un monte muy diferente, a una Jerusalén celestial, le está diciendo. No es algo que puedes tocar con tu mano, que cualquiera lo puede tocar, no. Te has acercado a un monte de santidad, a una multitud de ángeles, a primogénitos que han muerto, hijos del Dios Altísimo que han muerto y han ido al cielo porque eran hijos y no bastardos. Y se han acercado, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Porque ante Abel derramó su sangre y hasta el día de hoy la sangre de Abel clamaba, dice. Como la sangre de los mártires clama. Justicia. ¿Hasta cuándo, Dios? No, la sangre a la que ustedes se han acercado no es la de Abel, que clama venganza, que clama justicia, porque su hermano lo mató. Se han acercado a la sangre de Jesucristo. La sangre rociada de Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Que a veces no nos damos cuenta, hermano, a qué nos hemos acercado cuando nos hemos acercado a Jesucristo. Cuando hemos decidido ser hijos de Dios. Cuando decidimos ser discípulos de Jesucristo. Cuando nos bautizamos. Confesamos. No es ante cualquier sangre humana.
que con justicia claman. La sangre de los mártires, la sangre del primer mártir que fue Abel. En el Génesis. No esta sangre, es la sangre de Jesucristo del nuevo pacto. A eso se han acercado, le está haciendo recapacitar este escritor. A esos cristianos caídos, paralizados. Siempre hay comparación, hermanas, por amor al tiempo no se los voy a leer, pero en Hebreos 8, de 3 al 5, hace una comparación entre tabernáculo y cielo. Acá estaba haciendo una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión, que es la Jerusalén celestial, o Jerusalén terrestre y Jerusalén celestial. En Hebreos 8, 3 al 5, tabernáculo y cielo. En Hebreos 13, versículo 14, hay una comparación entre ciudad terrenal y ciudad celestial. Y en Apocalipsis 21, 2, hay una comparación entre Jerusalén terrestre y la Jerusalén celestial. Por eso todo, hermanos, acá en la vida, todo tiene poder. Hermano, no nos casamos, no hacemos un pacto ante Dios para que después lo rompamos así. El matrimonio, hermanos, es una simbología del matrimonio, de la iglesia, de la esposa con el amado, con Jesucristo. Acá en la tierra el Señor nos deja para que nos preparemos, para que sepamos vivir. Si no sabemos vivir en santidad acá en la tierra, ¿cómo vamos a pretender vivir en el cielo, donde todo es santo? Entonces todo lo que el Señor nos muestra acá en la tierra es para que nos preparemos y para que seamos dignos. Acá es algo visible, algo palpable, algo audible. Allá en el cielo es celestial. Pero vivimos desordenadamente acá en la tierra y pretendemos vivir allá en el cielo, en la patria celestial. ¿Cómo pretendemos ir al cielo si acá todo nos conquista, todo nos seduce? Cualquier cosita de este mundo estamos corriendo para ir. Hay que este evento, hay que este cantante, hay que este acto, hay que... Todo me seduce del mundo. Este mundo pasa, dice. Todo va a ser destruido con todas las cosas de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros tenemos una patria celestial y acá en la tierra tenemos que aprender a vivir para ser dignos y merecedores de esa patria. No sabemos mantener un matrimonio y pensamos mantener la unión con el Cordero. A las puras peleas. No digo que no haya problema. Estamos en la carne y vivimos con situaciones que a veces nos afligen. Pero basta, la cortemos rápido. Busquemos la paz. Sin paz y sin santidad no hemos de ver a Dios, dice. Matrimonios en guerra continua, no, hermanos. Seguir la paz con todo. Enemistades en la iglesia, basta. Seguir la paz con todo. Y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Porque versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, Moisés había sido elegido por Dios para que los amonestara, para que los exhortara, para que los disciplinara, para que los enseñara. Y si dice que ellos no escaparon del que los amonestaba en la tierra, porque fueron muriendo, hermanos, no entraron a la tierra prometida, ¿cuánto más dice? Mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Cuántos cristianos desechan la palabra pastoral? ¿Cuántos cristianos desechan la exhortación que Dios pone en la boca de un siervo? No digo de cualquier siervo, hermano. Ojo, no digo, porque yo he desechado muchas palabras de muchos llamados siervos. Pero no de los que son elegidos por Dios y que su vida es un testimonio en la tierra y que su vida predica la Biblia.
Si los hombres, dice, desecharon al que los amonestaba en la tierra y murieron por desechar lo que un hombre enseñaba, guiado por Dios, ¿cuánto más nosotros, dice, aquellos, dice, mucho menos aquellos que desechan al que amonesta directamente desde el cielo? Versículo 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Miren, hermanos, que esto es tremendo. El escritor a los Hebreos dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Miren, acá ya estaban haciendo referencia al tiempo del juicio final. Miren el escritor a los Hebreos haciendo referencia. Hebreos 1, capítulo 1, 10 y 12. 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, o sea, la obra de las manos de Dios, cielo y tierra, perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí ya el apóstol está hablando de los tiempos finales, hermanos. De los tiempos que se avecinan. Donde los cielos van a ser arrollados, hermanos. Se van a ver señales en los cielos y en la tierra. Van a ser mudados y comidos como vestidura. Si nada de esta tierra sirve, hermano, todo va a ser destruido. Con los juicios de Dios van a empezar por la casa de Dios primero. Y después se van a terminar cuando la iglesia sea sacada. Y ahí, pobrecita la iglesia tibia que quede. Pobrecita, hermanos, pobrecita. No quisiera ser yo una de ellas, quedarme en la gran tribulación. No quisiera, hermano. Si con los juicios de Dios, miren, en Indonesia ha venido así, una tras otra, terremoto, después tsunami, ahora está ebullicionando un volcán. Toda una población ha desaparecido. ¿Quiénes somos nosotros para que los juicios de Dios no lleguen a la Argentina? Espíritu de muerte hay en la Argentina. Porque se está probando la muerte, el aborto se está probando. Y nadie pone fin a eso. Porque no se ha sabido disciplinar a los hijos. Son adolescentes las que están promoviendo eso. Adolescentes son, que quieren vivir vidas corruptas, inmoralidad de acostarse y matar a sus hijos. Porque no saben disciplinar a los hijos. En Ageo 2:6 también, ahí se habla del juicio final también, pero no lo vamos a leer. Y quiero que graben esto porque ahí ha sido el título de esta prédica. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la Jerusalén celeste, hermanos, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole. Eso le agrada a Dios, que lo sirvamos, hermanos. No podemos ser cristianos con rodillas paralizadas y brazos caídos, agradándole con temor y reverencia. Eso le agrada al Señor, que seamos agradecidos, dice. Y mediante ese agradecimiento vamos a demostrar que somos cristianos agradecidos. ¿Cómo? Sirviéndolo. A mí que no me venga un cristiano que nunca hace nada. Es un bastardo ese. Un hijo de Dios tiene ganas de servirlo a Dios porque lo ama, porque está agradecido, porque ha muerto en la cruz. Está agradecido porque Jesucristo ha derramado la sangre. Está agradecido porque le está preparando un hogar en la patria celestial. Con temor tenemos que servirlo a Dios. No es broma, ni siquiera por limpiar la iglesia es broma. Aún para limpiar la iglesia tenemos que ser cristianos comprometidos, con temor y con reverencia. ¿Por qué? Versículo 29 y final. Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
¿Por qué lo vamos a servir a Dios? Porque amor y perdón y todo lo que se predica ahora. Porque es fuego que nos puede consumir, hermanos. Porque no es burla si hemos dicho que somos hijos de Dios. Si no queremos ser desechados, temor, reverencia, servicio, gratitud. Si no son bastardos, hermanos. Si queremos ir a la patria celestial, hermanos, tenemos que mostrar un corazón agradecido. Un corazón agradecido que agrade a Dios, hermanos. No cuando queremos, no cuando nos sentimos bien, no cuando tenemos todo en la vida, cuando no tenemos nada. Jesucristo perdió todo en la tierra, pero amaba al Padre. Lo amaba al Padre. Nosotros decimos que somos cristianos, mostremos entonces con gratitud, agradándolo al Señor, sirviéndolo con temor y con reverencia, hermanos. Son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Pero va a valer la pena, hermanos. Va a valer la pena. Muy pronto nos vamos de esta tierra. ¿Por muerte o por el arrebatamiento? Como conversamos con Natalie, en algún momento se termina todo. No somos de 200 años, hermanos, para llegar. Yo no quiero llegar ni a los 100 siquiera. No me gustaría. Yo quiero los años que Dios me da con vida y salud, servirlo a mi papá, a mi amado, servirlo, hermanos. Y si es posible no ver la muerte, irme con Él, hermano. Que no tenga que desecharme, Dios me libre. Pero para eso se necesita rodillas que oren, hermanos, por así decirle, al que no puede, ya sabemos. Y brazos que levanten en gratitud, gracias, Señor. No sillas vacías, hermanos. No enojos sin sentido, hermanos. Maduremos. Ya no somos nenitos que nos tienen que andar diciendo, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, come esto, no comes, ponte esta ropita. Basta ya, hermanos. Aquí se da pan sólido en esta iglesia. Acá nunca se le ha mentido ni se le ha engañado. Lo que Dios dice que digamos, aunque duela, lo decimos, hermanos. Crezcamos, maduremos en la disciplina, en la corrección de Dios. En el azote. Es necesario, hermanos, que Dios nos azote. Es necesario, hermanos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Que esto no haga que ustedes se sientan mal, sino por el contrario, siéntanse amados por Dios, ¿sí? Toda situación que venga a su vida de parte de Dios, siéntanse que Dios al que ama disciplina, porque es su hijo. Es su hijo. Dios no va a disciplinar a un bastardo, hermanos. Así que si nos sentimos bajo el látigo, vamos por el buen camino, hermanos. Vamos por el buen camino.